3.997, eso sí, sin haber abierto el mercado americano. Todavía en futuros. Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Guillermo, bienvenido, buenos días. Gracias. No puede empezar mejor el año. Pues depende qué activos mires, pero en general un comienzo fulgurante en casi todo, ¿eh? Y en parte en algunos de ellos relativamente inesperado, especialmente en la renta variable y sobre todo en la renta variable europea, ¿no? Porque la asiática quizás esperara o fuera más previsible por esto de la salida de China del confinamiento y que los datos ya sabemos conocemos su opacidad y que a veces no son totalmente ciertos, pero así está repuntando. China a la cabeza, Europa bastante, Estados Unidos un poquito más rezagado, cosa que también es lógica por el peso del sector tecnológico, si bien en Estados Unidos este año el que mejor lo ha hecho ha sido el Nasdaq. Nada comparado con el festival de truenos, ¿no?, como en mi tierra, de Traca, que está viviendo la renta fija después del extraordinariamente mal año del 2022. Ahora mismo las oportunidades para que la quiera la tiene votando, ¿no?, para rematar. Así es, comparto tu opinión. Hay bastantes y oportunidades y en distintos subtipos de activo. Dentro del tipo de activo renta fija pues hay diferentes subcategorías. Por un lado la soberana quizás sea el ámbito más sensible a eventos macroeconómicos. No me refiero solo a la subida posible, casi segura, ¿no?, de tipos de interés de la FED, quizá en menor medida y en mayor del Banco Central Europeo en los próximos meses, ¿no?, por una inflación todavía bastante desbocada. Y eso afecta a la curva, suele afectar a la curva de tipos de interés de los tipos soberanos, en nuestro ámbito doméstico al Bund, la curva del Bund. Entonces, ¿qué sucede? Que si en vez de recesión técnica nos vamos a una recesión más fuerte, incluso a una depresión, esos bonos soberanos van a ser refugio, con lo que subirán de precio, porque serán más comprados, las TIRES bajarán, los precios subirán. En definitiva, ¿los bonos soberanos pueden ser ahora mismo una buena inversión? Sí, progresiva. Más en Estados Unidos, el coste de la cobertura de divisa va menos porque los tipos americanos y europeos van acercándose y más que lo harán. Y cubriendo el dólar, que felizmente los que lo han hecho este año, pues sabemos el dólar está perdiendo terreno contra el euro, la curva americana es bastante atractiva, sobre todo en el corto plazo, igual que la europea, en rentabilidades ahora mismo de letras del Tesoro al 3%, hace un año, vamos, era un cuento de hadas, hubiera sido plantearlo, ¿no? Y luego tenemos los bonos privados, en los cuales hay multiplicidad de opciones. Las preferidas ahora mismo para nosotros en iCapital es más grado de inversión, es decir, vamos a poner una categoría o subcategoría favorable, de calidad, rating crediticio bueno, y ahí se pueden obtener, obvio, depende de los plazos, pero entre el 3 y el 4,5-5%, los spreads se han reducido algo, pero aún así sigue habiendo enormes oportunidades. No olvidemos que algunos de los fondos mejores del mercado, o que al menos más reconocidos, pues acumulan caídas en el 2022 entre el 8 y el 15%. Y eso dice mucho de a dónde se han ido los precios de los bonos, ¿no? Los bonos, si no hay un impago, te amortizan a la par, ¿no? Con lo que ese recorrido, además de en el ínterin llevarte el cupón, ese recorrido hacia la par lo van a hacer si son sobre todo bonos de calidad. El high yield o bonos de alto rendimiento tiene más correlación, ya sabes, con el equity, con la bolsa, y ahí quizá veamos más volatilidad y los momentos de entrada no son tan evidentes. Pero lo gubernamental, festival. El gubernamental festival, bonos de calidad festival o bastante favorable, gubernamental poco a poco, también en los bonos privados corporativos poco a poco, no hay que correr, y quizá nuestro preferido ahora mismo sea el sector financiero como sector emisor de bonos, tanto en bonos senior como en deuda subordinada. Y en inversor se pregunta, ¿esto solo no ha hecho más que empezar? Es decir, los tipos de interés vamos antes o después a la pausa. En Estados Unidos ya se empieza a hablar de que
solo habrá una subida de tipos más y luego, como el Cholo Simeone, a ver y ver partido a partido. Partido a partido. Y luego vemos que en Europa puede ir un poco más allá, pero tampoco hasta el infinito y más allá, sino que la pausa cada vez es más cerca. ¿Ese es el punto de verdad de entrada, de ganancia total, pausa, pivote? Es decir, ¿todavía, a pesar de lo bien que se está viendo, lo mejor no ha llegado? Si te refieres al mercado de renta fija, el Sí. mercado de renta fija va a ir descontando poco a poco si los datos de inflación no dan una sorpresa, es decir, Negativa, entiendo. Sí, subiendo por algún problema añadido, ¿no? En el conflicto entre Rusia y Ucrania, algún problema añadido con la OPEP que relance los precios del crudo. Si eso no pasa, y la inflación subyacente, es decir, quitando crudo, quitando alimentos frescos, más o menos va controlándose, porque eso es el miedo, ¿no? Inflación subyacente, muy ligado también a la inflación salarial, ¿no? Que le llaman a los americanos sticky, ¿no? Que se pega, ¿no? Entonces, y es difícil de quitarla. Si eso no pasa, los bonos, ir poco a poco comprando, va a ser siempre, desde ya, una buena opción. Pero atención, será todavía más llamativo desde el punto de vista de comportamiento favorable en mercado cuando los inversores, analistas, veamos que hay vamos a decir, hay cierta visibilidad en el techo de subidas de tipos por parte de la FED. El BCE, para variar, va un poquito retrasado, pero cuando eso se atisbe, ya los mercados empezarán a descontar de manera intensa que los tipos empezarán a bajar, las curvas empezarán a desplazarse hacia abajo, movimiento inversor del 22. Y asimismo, probablemente las bolsas también reaccionarán al alza. ¿Y quién especialmente? Pues si los datos de inflación acompañan, las subidas de tipos de interés de los bancos centrales serán más tenues, pues el primero que reaccionará al alza será el sector tecnológico, que el año pasado ha sido, vamos a decir, maltratado, sí, por los inversores con unas caídas fortísimas. No obstante, hoy se están publicando estos días en Estados Unidos, que es donde más grandes tecnológicas cotizan, sobre todo ligadas al mundo de Internet y demás. Y no son resultados especialmente malos. Y Microsoft ayer no fue lo que se esperaba, pero tampoco fue un desastre absoluto. No fue un desastre. Hoy hay un dato interesante que es la publicación de Tesla, porque Tesla, aunque no sea... Sí estaba puleada. Bueno, Tesla claro, es una industria muy complicada. El coche eléctrico, aquí la habéis hablado en Negocios TV. Lo que pasa es que Tesla tiene el efecto Twitter, ¿no? El efecto marca de Elon Musk. Ahora mismo tiene el efecto Twitter, tiene el efecto persona, vamos a decir, ego de Musk, y luego tiene el efecto de una industria cuyo devenir es todavía incierto, que es la del coche eléctrico. Porque siendo realista, cada vez salen más voces de que el coche eléctrico puede que no sea realmente la solución del futuro, sino una solución transitoria para... el hidrógeno. Sí, exacto. El hidrógeno es de lo que más se habla, que tiene componentes de inestabilidad, de cierto riesgo, pero que el coche de combustión debe desaparecer, yo creo que sí, pero yo creo que va a suceder, entre otras cosas, porque las grandes marcas han cesado... Lo que pasa es que el hidrógeno ahora mismo es muy complicado, ¿eh? Por el tema que has dejado caer, que es la inestabilidad, en el sentido de que el hidrógeno necesita una combustión, es decir, un golpe muy fuerte de moléculas que lo que puede hacer es una explosión. Una explosión y te cargas lo que ahora mismo en el motor pueblo de combustión, ¿no? En el diésel y en la gasolina está muy controlado, en el hidrógeno se está trabajando muy bien, pero le queda todavía. Le queda, no es nada evidente, pero fíjate que realmente el coche eléctrico, con unas baterías que tienen unos componentes que la estadística lo marca y lo determina, vamos, que no son suficientes su producción para cumplir ninguno de los objetivos que nos hemos marcado en Europa, en Estados Unidos en menor medida, sobre todo en Europa, de cambio de flota de coche combustión por eléctrico, es imposible. O sea, es imposible por temas sobre todo del litio, del zinc, que haya suficiente mineral para fabricar las baterías, porque además las baterías son finitas, tienen una vida. Entonces, independientemente luego de su tratamiento desde el punto de vista de residuos, que es complejísimo también. Pero vamos, el coche eléctrico tiene todavía,
bueno, y luego las redes inexistentes para dar un servicio eficiente para su carga, ¿no? Para viajes largos, ¿no? El coche eléctrico puede, yo creo, acabar siendo una perfecta solución para las ciudades, y la contaminación en las ciudades es especialmente fuerte, como en Madrid y otras, pero probablemente no acabe, y estimo, siendo la solución que va a reemplazar el motor de combustión. No sabemos cuál, porque con el hidrógeno, que tiene muchos, digamos, analistas y científicos que creen y lo ven como una fuente fantástica, pero nada evidente, y también tiene un problema de costes, en fin, nada es sencillo, ¿no? Lo que está claro es el objetivo final. Quito el coche de combustión, pero en ese camino tengo que tener un reemplazo que, para empezar, sea viable científicamente, tecnológicamente, pero también económicamente. Tú no le puedes decir a un señor que tenga una capacidad de comprarse un vehículo inferior a 10.000 euros, que son la mayoría en España, pues mire, le va a costar 25. Pero te va a decir, no puedo. Y eso, que es también un elemento... Ve quedándotelo, ¿no? ¿Eh? Ve quedándotelo, el de 25.000. Claro, es que no puedo. Simplemente te van a decir, la mayor parte de las familias españolas te van a decir, no puedo asumirlo. Por mucha subvención que haya del Estado, que lo que no puede el Estado es asumir, mal que nos pese, ojalá pudiera, ¿no? Sería una buena señal, ¿no? Pero ya lo que nos faltaba, asumir el cambio de una flotilla tan enorme como la de un país. No le des ideas, ¿eh? No, bueno. Pues puede ser un pozo de... Nos jubilamos a los 82. Guillermo Santos Aramburu, socio de Capital Asesores Financieros y Patrimoniales, gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros, igualmente os deseo. 9:57, Eva Villanueva, protagonistas empresariales.